Bueno, buenas tardes, buenos días para quienes nos estén viendo. Ya estamos grabando. Hoy tenemos una presentación especial. Tenemos un gran invitado, Desayunando con Anita y Fabián, y tengo el gusto y el honor de presentar a un gran maestro, un gran amigo, quien me ha ayudado durante bastante tiempo. Él se llama José Luis Gil Monteagudo, es médico, psicoterapeuta y maestro del curso de milagros. José Luis, bienvenido. Gracias, gracias, Anita, Fabián. Gracias por invitarme. Gracias a ti, José Luis, por tener este ratito para poder charlar con nosotros. Eh, Estamos haciendo este pequeño así reuniones con personas que llevan ya un tiempo avanzado con el estudio y el aprendizaje del curso y, y junto con Anita aprovechamos y nos vamos sacando esas dudas que nos van surgiendo, le mandamos preguntas filosóficas para ponerlos en problemas, para ver qué contestan y todas esas cosas. Y también porque, sabes que, como dice nuestra amiga Kobe, no todo el mundo tiene el mismo tono para explicar el curso y hay gente que conecta más con una explicación o con otra. Entonces nos parece súper rico que varios maestros respondan a unas preguntas que nos puede resonar más o menos a los estudiantes, ¿no? Así que voy a Cierto. arrancar yo, que soy la más estudiante de los tres, a preguntarte de todos tus alumnos, porque hace muchos años que tenés muchos alumnos, según Fabi, no tantos porque sos muy joven, pero bueno, unos cuantos. ¿Cuál crees que es como el error más común en la gente que empieza a estudiar un curso de milagros? Muy bien, buena pregunta. El error que yo creo es más común es un error que yo he cometido mucho y que he visto cometer a muchos hermanos por aquí y por allá, y es el error de la confusión de niveles. La confusión de niveles, que además es un error muy humano en general, no solo de los estudiantes del curso, que es la confusión entre el nivel de la mente y el nivel del mundo, del cuerpo y del mundo, ¿no? El curso nos enseña que el verdadero problema está en la mente y que en realidad es un único problema, que es el problema de la creencia en la separación. Creemos que estamos separados de Dios, separados de nuestro verdadero ser y separados del ser de nuestros hermanos. O sea, en realidad es el problema de la separación. Entonces, eso está en la mente y es el verdadero problema. Y la verdadera solución, por lo tanto, está en la mente también. Pero el ego ha urdido con su astucia una trampa muy interesante que consiste en hacernos ver, bueno, el ego es una criatura inventada por nosotros, no como humanos, sino como mentes poderosas, ¿no? Y, y claro, y la dinámica del ego es eh, generar muchos problemas en el mundo que llaman nuestra atención y que no nos queda más remedio que solucionar problemas de dinero, problemas de salud, problemas en los conflictos en las relaciones interpersonales, etc. Entonces, parece que la causa de nuestra infelicidad, de nuestro sufrimiento en general, está ahí afuera en el mundo. Claro, si yo tuviera dinero sería feliz, si yo tuviera un buen trabajo sería feliz, si yo tuviera una pareja adecuada o tal, sería feliz, ¿no? Parece que la causa está afuera, pero la causa en realidad siempre está adentro. Entonces, aunque tenemos que tomar decisiones en el ámbito de las formas, es decir, en el ámbito del mundo, de nuestra conducta, ¿no? eh, lo importante, que es lo que nos enseña el curso, es el problema que está en la mente. Y hay que acudir a la mente una y otra vez para solucionar el verdadero problema, que es la verdadera causa de nuestra infelicidad. Es decir, si tengo un problema de salud con el cuerpo, por ejemplo, bueno, pues trato de hacer lo que me parezca más conveniente, pues ir a un médico o a un naturista, o en fin, el,
lo que yo crea conveniente, y una vez he dado los pasos necesarios para ayudar a restablecer la salud del cuerpo en ese nivel, puedo acudir a mi mundo interior, al nivel de la mente, para poder allí abrirme al amor en lugar de la separación. Lo que significa, por ejemplo, en el caso de la enfermedad, pues aprender a perdonarme a mí mismo, aceptarme y amarme a mí mismo, más allá de mis errores humanos, ¿no? Aceptarme a mí mismo también en el formato enfermo, ¿no? Y eso es lo que va a ayudar a restablecer realmente la salud, o si por una de esas no se pudiera restablecer en el ámbito de la forma, del mundo, no es lo mismo padecer una enfermedad crónica desde la culpa, desde odiándome a mí mismo, que aceptándome a mí mismo con amor. Esa es la diferencia. Siempre va a repercutir positivamente el trabajo en la mente y en el curso de una enfermedad, por ejemplo, o en cualquier situación, ¿no? A veces puede desaparecer del todo la enfermedad, ¿no? Pero otras veces no desaparece, pero siempre voy a estar en paz. Estaré enfermo, pero en paz. Estaré pobre, pero en paz. Estaré con un problema con Hacienda, pero en paz. Esa es la cuestión, ¿no? Eso es lo que nos enseña a hacer lo que hay que hacer en el nivel del mundo, la conducta más adecuada, de sentido común, pero no olvidar el nivel de la mente, que es el fundamental. Ahora, José Luis, que hablas de la confusión de niveles, a mí me cuesta mucho entender, eh, entiendo la explicación y entiendo cuál es el nivel del cuerpo y cuando te refieres al nivel de la mente, específicamente, y si es que eso se podría hacer, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque me imagino que no debe ser a la mente esta disruptiva que está pensando en qué hacer las compras para mañana y el supermercado, o cómo va a salir la grabación esta y todo eso. Cuando te refieres al nivel de la mente, como me cuesta entender, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos el nivel de la mente? Sí, muy buena pregunta, claro. Esto forma parte también de esa confusión de niveles de la que hablábamos y de un error que cometemos los estudiantes del curso. Claro, cuando hablamos de la mente, no estamos hablando de la pequeña mente egoica que forma parte de lo que podemos llamar, lo que yo suelo llamar, para evitar equívocos, el cuerpo persona. Es decir, el cuerpo persona con el que estamos identificados, o el personaje con el que estamos identificados, que es una especie de robot o de avatar que hemos construido en un juego de ordenador. ¿Cómo quiero vivir mi próxima vida? Pues así, asá, ¿no? Formato masculino, formato femenino, con estas características, con una personalidad que tienda a la extroversión o a la introversión, o en fin, todo eso forma parte del personaje. La mente, cuando el curso habla de la mente, en realidad se está refiriendo a, podríamos hacer un símil con la palabra alma para entendernos, aunque la palabra alma es muy dual porque a veces se ha utilizado como sinónimo de espíritu y otras veces como sinónimo de mente, alma o psique de los griegos, la psique de los griegos. Entonces, pero para entendernos, es esa mente que está fuera del mundo, fuera de este mundo, este universo de materia, energía y espacio-tiempo, en el que creemos estar, que es una poderosa ilusión, digamos una ilusión colectiva, una alucinación colectiva muy poderosa, parece muy real, semejante a un sueño muy vívido, en el que todo parece que nos afecta. Si tenemos relaciones sexuales en un sueño,
o lo vivimos, si tenemos, si nos pegan una cuchillada, también la experimentamos, ¿no? Bueno, pues esa parte que está fuera, que es nuestra mente, de verdad, más allá de ese personaje, ese cuerpo persona, con unas características psicológicas que hacen que su comportamiento sea muy predecible, que todo lo que va a hacer es predecible, somos un poco como robots. Bueno, ahora comer, ahora pipi, ahora caca, ahora sexo, ahora no sé qué, ahora me siento atacado, tú te respondo. Toda esa dinámica forma parte de ese cuerpo persona o lo que el curso llama cuerpo. Cuando el curso habla de cuerpo, engloba también esa parte de la mente ligada a la experiencia corporal, ¿vale? Entonces, eso es una cosa. Pero en el otro nivel, fuera del universo de materia, energía y espacio-tiempo, en el nivel de la mente, estamos nosotros con nuestra mente poderosa que conserva el poder de tomar decisiones, que está como un espectador en el cine contemplando lo que sucede en la película de la historia de mi vida dentro de la película mayor, la historia del universo, ¿vale? Entonces, yo estoy ahí, estamos todos ahí mirando la película, identificados como esas gafas de realidad virtual, ¿no? Identificados totalmente con el personaje, creyendo que somos José Luis en mi caso, creyendo que yo soy José Luis, pero yo en realidad soy una mente muy poderosa que Dios creó, solo que esa mente cree estar separada de su espíritu, de su ser. No está en el cielo. El cielo es el estado de unidad de la mente, ¿verdad? Entonces, está en lo que yo llamo el cine en el cielo. El cine en el cielo. Es decir, un lugar donde no entra la luz de la unidad, no entra la luz del amor, donde se pueden vivir películas de separación, donde se puede ser un individuo separado diferente a todos los demás individuos. Se puede vivir la individualidad separadora, que es el verdadero problema que tenemos todos. Hemos querido ser algo diferente a lo que somos de verdad. Entonces, cuando hablamos de la mente, hablamos de esa mente que tiene el poder para tomar decisiones y que siempre tiene dos consejeros. Siempre. El ego y el Espíritu Santo. Y está el ego siempre hablando primero y chillando. ¿Has visto? ¿Has visto? Mira, dile algo, eso no puede ser, ¿verdad? Y luego está el Espíritu Santo, tranquilo, paciente, no chilla nunca, no necesita chillar, y en cuanto detecta que queremos otra manera de ver las cosas, cuando observa que nos estamos abriendo al amor de alguna manera, aunque sea una rendijita de la puerta muy pequeña, inmediatamente nos da la visión, el consejo que nosotros estamos pidiendo de alguna manera. Claro, si se lo pedimos abiertamente, mejor, porque así nos enteramos de que estamos pidiendo. Pero siempre está el Espíritu Santo ahí, dispuesto a darnos su visión, una visión correctora de la visión del ego, que es la que tenemos por defecto. O sea, estamos viendo la película del mundo con el ego por defecto, de entrada. Si la vemos con el ser es porque hemos cambiado pero la película del mundo la hemos hecho desde el ego y la vemos desde el ego, en principio. Poco a poco, en el mejor de los casos, aprendemos a cambiar una y otra vez la manera de interpretar los mismos acontecimientos. Los acontecimientos son los mismos. Alguien ahí afuera me está acusando y me está chillando, por ejemplo.
Vale, eso no cambia. Pero el ego me dice, uy, te están atacando, eres vulnerable, ten cuidado, respóndele, atácale, ¡wow! O no digas nada, mutismo, pero un mutismo que es ataque también, ¿eh? Un silencio que juzga, que culpa, ¿eh? O el Espíritu Santo que te dice, ataca porque tiene miedo, simplemente está en el miedo, está desconectado, esa persona está desconectada del amor. Simplemente está desconectada del amor. Entonces, si está sin amor, está pidiendo amor, aunque no lo sepa ella misma. Y si está pidiendo amor, bueno, tú lo puedes poner. No hace falta que digas nada. Puedes decir algo, puedes hacer algo, pero simplemente con tu mirada, ¿eh? Con tu estado de conciencia de entrar, clink, en estado mente correcta, solo con eso ya estás dando la mejor respuesta que se le puede dar a esa mente. Y como las mentes están en contacto, aunque no lo parezca, tu estado de mente correcta le llega a esa persona de alguna manera. ¿Mm? Sería un poco así la cosa. Qué bueno. Qué bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Me toca? Te toca. A ver. José Luis, yo te quería preguntar que Fabi me comentó, y bueno, también en la presentación dijo que vos sos médico, y quería preguntarte si eso que hablaste de cómo uno puede enfrentar la enfermedad, pero desde la paz, aunque la enfermedad no mejore o sea una enfermedad crónica, a veces sí mejoramos y a veces no. Eh, Supongo que has visto en tu experiencia médica que la actitud o cómo uno se enfrenta a la enfermedad tiene mucho que ver, lo has visto, por eso estás seguro de que muchas veces, o la mayoría de las veces, si te lo tomás desde un punto de vista de paz y tranquilidad y que no te define tu enfermedad, es distinto, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante porque hay que recordar que el ego utiliza la enfermedad del cuerpo para tres cosas fundamentales. Y eso, el tenerlo en cuenta, nos permite afrontar esas situaciones mejor, ¿no? Claro, la ventaja del curso de milagros es que nos destapa, saca a la luz todo el funcionamiento de la mente inconsciente, de la que nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Ya algunos autores psicoanalistas, ¿no? Como Freud, Jung, etcétera, pues ya descubrieron algunos de los mecanismos de cómo funciona el ego, describieron muchas cosas interesantes, pero claro, el curso de milagros nos lo destapa todo lo fundamental que tenemos que saber para evadir sus trampas, ¿no? Entonces, el ego utiliza la enfermedad primero como justo castigo por nuestros pecados o nuestro pecado, el error original, ¿no? Entonces, bueno, te lo mereces, simplemente. ¿Estás enfermo? Te lo mereces. Seguro que te lo mereces. Bueno, puedes justificarlo con cosas que hemos hecho mal o, no hemos dejado de hacer. En fin, errores en el cuidado del cuerpo o en cualquier otra cosa. Te lo mereces. Primera. Segunda, utiliza la enfermedad para culpar a otros. Yo estoy así enfermo porque papá y mamá me transmitieron una enfermedad congénita, genética, y ya ves tú lo que me han hecho mis padres, ¿no? Pues vale, tengo que cargar con esta cruz por su culpa. O, la culpa la tienes tú que no me cuidas lo suficiente. A la pareja, a un amigo, a los hijos, a los padres, en fin. Pero siempre es la culpa o la proyección de la culpa. O soy culpable o eres culpable, que es la dinámica básica del ego, ¿vale? Y en tercer lugar, el ego utiliza la enfermedad del cuerpo, sobre todo a los que ya estamos haciendo algún camino espiritual de algún tipo y tal, para demostrarnos que no somos un espíritu, que somos un cuerpo.
Ahí tú, ya, va, un hijo de Dios que camina, un espíritu libre y tal. Mira, toma enfermedad del cuerpo. ¡Hala! Dime ahora si eres un espíritu o si eres un cuerpo. ¿Eh? Es una manera de hacer real el cuerpo y, por lo tanto, hacer irreal una ilusión, la mente-espíritu. Entonces, claro, el ego utiliza la enfermedad para todo eso y conviene estar atentos. En la práctica, en mi práctica clínica y en general, los médicos en general, sabemos, unos ponemos la atención más, otros menos, pero todos somos conscientes de que el, la actitud del enfermo hacia su enfermedad es una clave fundamental en la evolución de ese proceso. Y básicamente, la persona que está dispuesta de alguna manera a aceptar su enfermedad sin resignarse, ¿no? Pero a aceptar, bueno, estoy enfermo, ¿no? De una manera asertiva, ¿no? Tranquila, estoy enfermo y voy a poner los medios que creo convenientes y quiero aprender a amarme a mí mismo y a poner amor en mis relaciones. La persona que de una manera consciente o inconsciente elige ese camino va a tener una evolución de su proceso de enfermedad mucho más favorable que la persona o él mismo si no lo hiciera. Si entrara en una lucha contra la enfermedad, no puede ser, porque me ha tocado a mí, eso me pasa por haber hecho esto, por la culpa la tengo yo, o la culpa la tienes tú, toda esa dinámica. Entonces, como médico, pues tú puedes ver claramente esas dos maneras, digamos, fundamentales de reaccionar y si eres un médico que te interesa la mente, la psicología, etcétera, pues todavía te fijas más en eso, lo observas y tratas de potenciarlo. Ya en la medicina hipocrática del siglo IV, V antes de Cristo, la escuela de Hipócrates, de Kos, y Platón también, un poco más tarde, ya hablaban de la importancia de la mente, lo tenían clarísimo en la evolución. O sea, es el principio de la medicina científica y en ese principio la actitud mental del paciente y la relación médico-enfermo era fundamental para los antiguos, hace 2500 años. Ya lo tenían clarísimo, ¿no? O sea, y eso siempre se ha tenido claro. Lo que pasa es que, digamos que con toda la industrialización de la medicina, con toda la historia de los fármacos, etcétera, todo ese exceso que hay, ¿no? Se nos enseña a los médicos a ser eficaces, lo más eficaces en el diagnóstico y en un tratamiento farmacológico, la mayoría de las veces, con recetas, y no se nos enseña apenas nada del trato con el enfermo. Por eso muchas veces el enfermo sale de la consulta de médico, ni me ha mirado, ni me ha tocado. Es que eso para un médico debería ser fundamental. Escuchar, mirar, tocar, explorar. Es que me duele aquí. ¿Dónde te duele? ¿No? Me ha mirado, me ha tocado, me ha escuchado. Eso ya es más del 50% de la sanación. Eso es el llamado efecto placebo, que no es más que poner en marcha los mecanismos naturales de sanación desde la mente hacia el cuerpo. Ya está. O sea que solo con eso ya la cosa funcionaría. Y claro, yo he visto muchos casos de personas con enfermedades graves que han revertido temporal o definitivamente cambiando su actitud mental y haciendo un trabajo de limpieza del ego.
he visto muchos casos y hay casos descritos que son milagrosos. O sea, el milagro ya sabemos que es algo que sucede en la mente y que se puede manifestar en el cuerpo y en el mundo. A veces no, ¿no? Pero lo importante es que se produzca en la mente ese cambio de percepción que te hace pasar del sufrimiento a la paz. Y ese sería un poco... Buenísima, me encantó la respuesta. Buenísimo. Mm. Nos está ayudando muchísimo, muchísimo. Sí, O sea, porque a mí es una cosa que, a ver, como todo el mundo, ¿no? Yo siempre digo, sí, muy lindo, yo puedo practicar el curso y el cambio de percepción en cosas más triviales, ¿no? O más diarias, pero en el caso de una enfermedad no sé cómo actuaría. Y Fabi siempre me dice, bueno, me pone el ejemplo de Messi. Messi para jugar en la Champions practica todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Cuando llega a la Champions ya jugó un montón de partidos. Y si va a tirar un penalti, no es el primer penalti que tira, ¿no? Entonces, me dice, si nosotros practicamos todos los días con pequeñas cosas, como con mi mamá, que es una gran maestra para mí, con nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, en el trabajo, con la cajera del supermercado, si practicamos todos los días con esas pequeñas cosas, el día que te enfrentes a una enfermedad, a la pérdida de un ser querido, como que vas a estar más entrenado. Eso no significa que por ser estudiante del curso no te duela y no padezca el cuerpo. Pero me parecía muy interesante tu punto de vista como médico y maestro del curso, porque a veces, no todos los médicos, evidentemente, pero una médica amiga que tenemos, no, o sea, como que es cero espiritual, para ella no da cabida, es muy científica, que no digo que esté mal, pero me parecía muy interesante tu visión como médico y también como persona espiritual y que ves que sí, que funciona. No es que la gente se vaya a curar por tomárselo de otra manera, porque supongo que si tenés una enfermedad terminal, bueno, a veces no hay cura, ¿no? Pero sí me parece muy importante eso, como que sí lo has visto y lo podés decir como que lo has visto en tus pacientes. Eso es lo que me parece muy interesante. Bueno, te Exacto. toca a vos. Sí, incluso una cosita antes. Fíjate que, bueno, estoy terminando un libro que llevo ya años con él, poco a poco, en el que en la primera parte recojo muchos casos descritos en la literatura médica, en revistas científicas, en los que aparentemente era imposible que se hubiera podido curar una persona con una enfermedad avanzada o incluso con una enfermedad terminal, ¿no? Y hay muchos más casos de los que parecen, solo que no se han considerado lo suficiente dentro del colectivo médico. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, contradice o parece contradecir las expectativas de lo que hemos estudiado, de los principios biológicos, etcétera, de cómo funciona el cuerpo, ¿no? Entonces, claro, son anomalías. Entonces, yo soy un buscador de anomalías desde hace muchos años, ¿no? Me encantan las anomalías, porque las anomalías en ciencia son las que nos permiten pasar de un paradigma al siguiente paradigma, un paradigma más avanzado de comprensión de la realidad. La ciencia funciona así. La ciencia funciona mediante paradigmas que son modelos para comprender la realidad, que cada vez son más completos en el sentido de que incluyen la explicación de fenómenos que antes no se podían explicar con el paradigma vigente. Entonces, nosotros estamos funcionando a nivel universitario, en las instituciones, etcétera, estamos funcionando todavía con el paradigma antiguo, con el paradigma materialista, que es el monismo materialista. Es un paradigma filosófico que dice que
solo existe materia, energía y espacio-tiempo, y la mente o consciencia no puede existir sin un soporte físico, sin un cerebro o sin un cuerpo que le dé eso. Porque, entre otras cosas, desde ese paradigma, la mente o consciencia es solo el subproducto de los chispazos de 100.000 millones de neuronas funcionando automáticamente. Entonces, claro, si somos el producto de la evolución de la materia, entonces cuando te mueres se acaba todo, el poder que tiene la mente sobre el cuerpo es mínimo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas las anomalías que tienen que ver con las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, o con o las curaciones milagrosas, que en medicina se llaman remisiones espontáneas. Remisiones espontáneas, y bueno, esto es una remisión que ha desaparecido el problema. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos. Oiga, esta persona tenía un cáncer en grado 4 con metástasis generalizadas y al cabo de un mes se le hizo otra exploración y había desaparecido el cáncer. Solo podemos decir eso. ¿Por qué? Entonces, hoy en día, bueno, hace ya más de 30 años, hay una disciplina que se llama la psiconeuroinmunología, o más completa, psiconeuroendocrinoinmunología, que es la influencia de la psique en todos los sistemas y órganos del cuerpo. Y ahí hay muchísimas cosas interesantes que nos ayudan a comprender mejor esa relación, ¿no? Entonces, todo es posible. O sea, desde el punto de vista médico, un médico nunca debería decirle al paciente, usted tiene 3 meses de vida o 6 meses de vida. No. Lo máximo que podría decir, si quiere ser muy riguroso, sería algo así como, según las estadísticas que manejamos los especialistas, por ejemplo en el cáncer, los oncólogos, la expectativa de supervivencia que usted tiene es de 6 meses. Pero, debería decirle, hay remisiones espontáneas, a veces una por 10.000, a veces una por 100.000, ¿no? Pero hay remisiones espontáneas que no sabemos por qué, cuándo y cómo se producen, pero que se producen, son hechos. Son hechos. Así que no lo sabemos. O sea, no sabemos lo que va a pasar. Así que, o sea, le estás abriendo una puerta a la esperanza en primer lugar. No le estás mintiendo, no le estás diciendo, no, no, usted es seguro que se va a curar. No, le estás diciendo, las expectativas medias de vida son estas, pero nadie sabe lo que puede pasar, porque hay casos de curación milagrosa, remisiones espontáneas, ¿no? Entonces, muchas veces los médicos, con nuestra actitud, creyendo que ya lo sabemos todo y tal, lo que estamos haciendo es dando una sentencia al paciente, ¿no? Usted se va a morir y en vez del efecto placebo, funciona el efecto nocebo, que es justo lo contrario, ¿no? Es decir, que me voy a morir, pues sí, pues seguro que me voy a morir, ¿no? Y punto. Y ya está, ¿no? Entonces, habría que revisar mucho la actitud que tenemos en medicina de cara a la relación con el paciente y, sobre todo, los médicos, que se nos enseñara durante la carrera en la universidad, se nos enseñará una mentalidad más abierta y se incluyeran todos estos casos, los miles de casos de remisiones espontáneas, que no es que lo diga Pepito o que lo diga yo, es que están en las revistas científicas. Simplemente se intenta barrer un poco debajo de la alfombra porque es que no entendemos por qué ha pasado esto. Buenísimo, buenísimo. Hablando de temas así, médicos y de salud, te lo pregunto como experiencia personal en la sala de espera de la consulta de la doctora y ante unos resultados de unos análisis que no me eran favorables, encontrarme en una situación de angustia, de temor, de inseguridad. Entonces, te quería preguntar, y ahora como estudiante del curso de Milagro, ante esa situación, ¿cómo practicaría lo que es
lo que el curso llama su herramienta estrella, que es el perdón, ¿no? ¿Cómo aplico el perdón ante una situación concreta, por ejemplo, en la que me encuentro, en la que me siento vulnerable, temeroso, inseguro? ¿Cómo me podrías, si es posible, explicar de una manera sencilla cómo practico el perdón ante una situación así? Claro, sería, a ver, en primer lugar, eh, estoy mal, estoy sufriendo. Entonces, lo que yo suelo llamar el primer punto, punto cero, ¿no? Un punto de partida. Reconozco que esto me ha tocado y que estoy mal. Es que me siento mal, me siento triste o enfadado, desanimado, etcétera. Vale. Una vez asumo mi estado, cómo me encuentro, ya puedo pasar al primer paso. Ya puedo pedir ayuda, ¿no? Entonces, si soy estudiante del curso, le pido ayuda al sanador con mayúscula o al terapeuta perfecto, ¿no? Que siempre está ahí en mi mente, no invisible al cuerpo, pero está ahí en mi mente disponible para darme ayuda. Entonces, Jesús, Espíritu Santo, da lo mismo, son equivalentes. O Buda para un budista, ¿no? Da lo mismo, ¿no? Eh, ayúdame, ayúdame a ver esto de otra manera, a percibir esto de otra manera, a percibirme a mí mismo en esta enfermedad, en este marco, ¿no? De referencia con mi familia o las personas que me acompañan, ayúdame a percibirlo de otra manera. Dame tu visión, porque la mía me lleva a la tristeza, al enfado, a la desesperación. No la quiero. Ese sería el paso fundamental. Y una vez has pedido ayuda, has elegido la visión del amor y de la paz, entonces ya te abres a recibirla. A veces llega de inmediato o la acepto inconscientemente de inmediato o a veces tarda unos días o como sea, ¿no? Pero yo ya he dado ese paso y quiero ir en otra dirección, ¿no? No quiero ir en la dirección de una lucha conmigo mismo, una lucha con la enfermedad, una lucha conmigo mismo. O sea, quiero deshacer la enfermedad, ¿no? Pero no quiero guerra conmigo mismo ni contra la enfermedad. La enfermedad no es una entidad en sí, es un estado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me permite avanzar en mi proceso y luego también pues, tomar las decisiones. Por ejemplo, Espíritu Santo, dime dónde puedo acudir, a quién puedo pedir ayuda, que tú creas que me puede ayudar a mí en el momento en el que me encuentro, ¿no? Que puede, con el que puedo sintonizar con esa persona, ese terapeuta o ese amigo, o, en fin, esa persona que me puede ayudar, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Porque reconociendo que estoy mal, insisto, que eso es la base. Sin eso, claro, muchas veces tapamos. ¿Qué tal? ¿Te han diagnosticado un cáncer o un lo que sea y tal? ¿Qué tal? No, no, bien, 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 todo bien, ¿no? Pues no, no estoy bien, ¿no? Quiero reconocerlo, por lo menos en mi interior, reconocer cómo me encuentro, ¿no? Y bueno, claro, si eres estudiante del curso, lo tienes más fácil en ese sentido, ¿no? Que es el milagro, el perdón, son equivalentes. El cambio de percepción. La situación es la misma, yo padezco este diagnóstico, pero la manera de vivirla, de experimentarla, no tiene nada que ver, desde el ego o desde el ser, nada que ver. Y José Luis, una pregunta. Y en relación a cuando el que está pasando una enfermedad difícil es un ser querido, pero uno también se siente afectado porque hay un vínculo con un ser querido, en ese caso, ¿cómo se puede poner en práctica el perdón del curso? Sí, pues mira, hay en el fondo el proceso es el mismo.
porque estoy viendo a un ser querido enfermo y me pongo mal. He de reconocerlo, ¿no? Pues estoy mal, estoy triste o me da rabia, en fin, este mundo, tal, ¿no? Entonces, el primer paso es ese, es ayúdame a percibir de otra manera esto. Y claro, la manera de ayudar a un enfermo, y bueno, desde el curso de milagros todos estamos enfermos mentales, ¿no? Somos seres perfectos, ¿no? Somos en realidad un solo ser perfecto, pero estamos, ¿no?, en estado desconectados de nuestro ser, estamos todos enfermos, locos, ¿no? Entonces, lo primero es mantener una actitud de sentirnos unidos al enfermo. Mejor dicho, unirnos a nuestro hermano más allá de su estado de enfermedad. Eso significa que estamos dispuestos a ver, a mirar más allá de las apariencias. En las apariencias hay un cuerpo persona enfermo, hay un personaje, ¿no?, enfermo, pero más allá de las apariencias, ¿qué hay? Pues hay un hijo de Dios, hermoso, precioso, como todos los hijos de Dios, igual de luminoso, máxima luz, como todos los hijos de Dios. Y eso es una maravilla. Yo no puedo verlo, yo no puedo ver al ser que hay detrás de ese cuerpo persona, pero lo recuerdo que es un hijo de Dios y pido ayuda para enfocarme en eso. Ayúdame a ver más allá de las apariencias y a sentirme unido a ese hijo de Dios. Como dice el curso, para que haya una enfermedad, al menos dos tienen que estar de acuerdo. Es decir, uno es el enfermo y el otro es el testigo de la enfermedad. El testigo es el que de alguna manera da fe de que, en efecto, está enfermo, ¿no? Entonces, si uno de los dos no está dispuesto a dar testimonio de la enfermedad, dicho de otra manera, no, a ver, hay que entenderlo, ¿no? Está hablando de, en el nivel del mundo, que no haya confusión de niveles, en el nivel del mundo aceptamos que el otro está enfermo, la diagnostica lo que sea, ¿no? Pero nosotros nos dirigimos hacia ese ser en el que no hay enfermedad. No es posible que un hijo de Dios realmente esté enfermo, ¿no? Eso forma parte del sueño del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en eso y en vez de dar fe de la enfermedad, damos fe de la salud, somos testigos de la salud eterna del Hijo de Dios, hemos cambiado el enfoque, ¿no? Y no hace falta que le digamos, evidentemente, al enfermo, no, tú eres el Hijo de Dios, levántate y anda y tal. Bueno, no hace falta entrar en esas historias, evidentemente, ¿no? Simplemente es una actitud interior, ¿no? Es como si pensáramos por dentro, vale, sí, estás enfermo, tu cuerpo persona está enfermo, lo acepto, comprendo, se dan los pasos médicos o de salud que haya que dar, pero yo sé quién eres. Ah, yo sé quién eres. No me engañas, no me engaño, ¿eh? Es como, sé quién eres. Y eso que eres es igual a mí. Tú y yo somos lo mismo. Y tú y yo somos lo mismo y estamos en lo mismo, porque tu ego y mi ego son el mismo ego. No lo olvidemos. El ego es un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Se manifiesta de muchas formas, pero siempre es el ego. Pero también el ser es el mismo ser. Formamos parte de un mismo ser, de un mismo diamante enorme con casi infinitas caras, facetas, que son parte de lo mismo. No se puede considerar una faceta separada del diamante, ¿no? Pues formamos parte de ese mismo ser. Entonces, miramos
al ser, desde ahí, de esa igualdad. Tú y yo somos iguales. ¿Qué más da que yo esté enfermo, o sea, que yo esté sano y tú enfermo, o al revés? O nos podemos encontrar con una persona completamente sana, con un cuerpo sanísimo, sanísimo, pero tiene la misma enfermedad mental que tenemos todos. Todos los que hemos venido a este mundo estamos locos. Hemos decidido a favor del ego. Ya está. Qué bueno. Mi amor, ¿quieres preguntar algo? Ay, yo tenía un montón de preguntas, José Luis, pero no sé con cuál Qué quedarme. bárbaro. Que si vamos a un ratito, se nos pasa el tiempo rapidísimo, pero venga, vamos a hacer alguna preguntita más. Vale, Abusamos un Sí, poquito del tiempo de José Luis. claro. a mí me gustaría que, si querés, ¿no? Porque a mí me parece muy, muy rico para mí como estudiante escuchar un testimonio personal de la gente que practica el curso. Entonces, si querés y si te parece bien, eh, hace años, cuando recién empezaste o ahora, si nos podés contar alguna experiencia personal que, o sea, que te hayas dado cuenta que estudiando un curso de milagros la llevaste mejor o la afrontaste de otra manera. En realidad la pregunta está Hmm. formulada de otra manera, pero bueno, creo que me expliqué bien, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Pues sí, mira, a ver, yo desde siempre, desde niño, soy de esas personas que he estado siempre muy en contacto con mi culpa, con mi propia culpabilidad, ¿no? Bueno, hay dos maneras de lidiar con la culpa, o soy culpable o eres culpable, todos funcionamos con las dos, pero unos tendemos más a una, otros tendemos más a la otra, ¿no? Nosotros Y no sabemos de qué estás hablando, No, ni idea de qué estás hablando, pero bueno, pero te escuchamos. entonces, pues eso, pues siempre hay con la culpa, y más por mi educación en un entorno, pues en un colegio de curas, en la época franquista y todas esas cosas, pues claro, todavía más, ¿no? Pero siempre era esa tendencia. Entonces, claro, cuando eh, entré en contacto con el curso de milagros, una de las cosas que me llamó mucho la atención es el concepto de culpa inconsciente. Estaba ahí en el fondo de todo el problema, ¿no? La creencia en la separación genera culpa. Vale. Entonces todo el mundo alberga o todo el mundo carga una mochila de culpabilidad. Entonces, no soy el único, ¿no? Entonces, vamos bien, ¿no? Es como que esto tiene que ver con todo el mundo, vale, interesante, ¿no? Y una de las cosas que más me ha ayudado, porque claro, yo a partir de ese momento lo conocí en el 95 y a partir de ese momento ya empecé a trabajarlo porque para mí yo estaba preparado en ese momento, llevaba una búsqueda intensiva desde hacía años de las fuentes del cristianismo, de tratar de ir al verdadero mensaje crístico, más allá de toda la distorsión humana que se hace, igual que el budismo con el Buda, o etcétera, etcétera, ¿no? Y yo estaba ahí, uno de mis objetivos era tratar de encontrar en aquella época esas fuentes del mensaje de Cristo. Y, y entonces cuando me puse a trabajar con el curso, entré muy de lleno y una de las cosas que me llamó la atención es la importancia que tenía, que yo ya iba trabajando con eso, conmigo mismo, y empezaba a hacer ya cursos y, y actividades en esa línea para detectar la culpa inconsciente, para detectar lo que el curso llama los pecados secretos y odios ocultos. Los pecados secretos y odios ocultos, ¿no? Es decir, todos guardamos en los rincones más recónditos de nuestra mente cosas que no queremos que salgan a la luz. De hecho, están ocultas
por el mecanismo de la negación, ¿no? Esto no está aquí, el mecanismo del avestruz, ¿no? No sé de qué me estás hablando. Y, claro, esa labor de sacar a la luz de mi conciencia, incluso compartirla en un marco terapéutico amable, ¿no? Sin juicios, pero ese sacar a la luz, el observar mis errores, se convirtió en un punto de referencia. Y eso fue a más, y a más, a más, ¿no? Darme cuenta de lo loco que yo estaba y que había estado toda mi vida, de todas las veces que había actuado de manera egoísta, egocéntrica, ¿no? A mi rollo, a mi bola, sin darme cuenta de cómo iba salpicando a otros o pisando cabezas. O sea, supuestamente yo era muy buena persona. Eso nada, en absoluto, ¿no? Porque muchas veces era buena persona a costa de que a mi lado hubiera una mala persona, ¿eh? Entonces, claro, ahí yo estaba siendo muy mala persona diciendo, pobre de mí, soy la víctima, ¿eh? Ahí afuera debe haber un victimario, ¿no? Que es algo que el curso también nos enseña, ¿no? El identificarnos con la víctima parece inocente, pero no lo es. Es un ataque en toda regla, ¿eh? Como, si yo soy la víctima, tiene que haber un victimario, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos, todos esos ataques en el mundo de la mente, en el ámbito de la mente, toda esa historia fue saliendo, ha ido saliendo a la luz paso a paso, paso a paso, y yo creo que es una de los elementos fundamentales de la sanación de la mente. Porque no podemos, o sea, el perdón, el curso es un método basado fundamentalmente en el perdón para ahorrar tiempo y llegar a la meta de la salud total, ¿no? La salud de la mente. Bien. El perdón parece que es algo que hay que hacer hacia los demás, pero en realidad, como el curso nos explica, solamente hay uno a quien perdonar, a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solamente hay un problema: la creencia en la separación y la terrible culpabilidad que sentimos, como siendo amor como somos, le hemos dado la espalda al amor. Le dijimos a Dios, no te preocupes, soy tu hijo, buen rollo, siempre estaré contigo, vamos, ningún problema. Y luego a la primera de cambio, la diminuta y alocada idea de separación, nos la tomamos en serio y vamos contra Dios directamente. Yo quiero otra cosa, yo quiero ser algo diferente a como tú me has creado. Entonces, eso genera una culpabilidad enorme. Y culpabilidad significa malestar con uno mismo, significa odio hacia uno mismo. Algo malo hay en mí. Eso es la culpa. La culpa es un concepto muy abstracto que se manifiesta de muchas formas, ¿eh? Pero siempre tiene que ver con que me falta algo, me falta mi ser, estoy desconectado de mi ser. Mi ser está ahí, no he dejado de ser lo que soy, pero mi mente está desconectada de mi espíritu, ¿eh? Cree estar separada. Vale, entonces, en realidad, el problema está en cada uno de nosotros. Perdonamos a los demás porque es la manera de perdonarnos a nosotros mismos. Y nos perdonamos a nosotros mismos para perdonar a los demás en un feedback, ¿no? Bien, entonces, finalmente tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Vale. En las experiencias cercanas a la muerte, por ejemplo, y en otros estados de conciencia alterados y procesos que podemos llamar revelaciones, hay un denominador común que parece ser que cuando abandonamos el cuerpo,
hacemos una mirada hacia adentro y una revisión de lo que ha sido toda nuestra vida. Y podemos ver con claridad, sin las limitaciones de la experiencia corporal, podemos tener una especie de expansión de conciencia como para ver con claridad todos nuestros errores, ¿no? Para ver dónde hemos fallado, dónde nos queda todavía por aprender y qué es lo que hemos aprendido y que nos llevamos para el otro lado hasta otra vida onírica, ¿no? Entonces, hay un denominador común que me parece muy importante, que es el aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Pero no podemos perdonarnos si no miramos con honestidad todo lo que nos hemos ocultado a nosotros mismos y a los demás, pero sobre todo a nosotros mismos. Entonces, para mí eso ha sido una experiencia reveladora, digamos, ¿no? En el sentido de una experiencia de, wow, darme cuenta de lo potente que es eso, de la importancia que tiene. Y en mi trabajo como psicoterapeuta lo practico mucho, ¿no? Es ayudar a que el explorador de sí mismo, ¿no? Pueda ver de sí mismo aquello que no puede ver, aquello que no quiere ver, no puede porque no quiere, ¿no? Entonces, con mano izquierda, con paciencia, vamos detectando conflictos. Es que mira lo que me hizo, es que tal, igual, yo soy la víctima. Vale, y poco a poco vamos viendo desde otra perspectiva, desde el Espíritu Santo, no para fastidiarle, claro, a esa persona, sino para que pueda perdonarse a sí misma, darse cuenta de que esa dinámica solo le produce sufrimiento y que pueda dejar el camino del ego poco a poco, ¿no? Y para mí ha sido eso, abandonar el camino del ego poco a poco, ojo, lo que significa que sigo siendo un alumno del ego muchas veces, ¿no? Y reacciono pues con enfados o con cosas, solo que lo que antes me duraba semanas o días, horas, pues ahora me puede durar unos minutos, ¿no? O sea, o un día como mucho, decir, bueno, sé que me tengo que perdonar o tengo que perdonar a esta persona y ya está. Cuanto antes, mejor. Entonces, lección número 5 del libro de ejercicios. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Que dan unas ganas de decirle a Jesús, a ver, no me vengas con historias. ¿Cómo que no? Si lo tengo clarísimo. ¿Por qué estoy disgustado? Y tengo testigos que pueden acreditar que estoy disgustado por esa razón. Exacto. Y además me los trabajo para tenerlos a favor todo lo que puedo. Fíjate. Sí, entonces el resumen, José Luis, sería que es conocerse a uno mismo, ¿no? Sí, sí. Es decir, hay que desconocerse a uno mismo, es decir, hay que conocer lo que no somos para poder llegar poco a poco a conocer lo que sí somos en verdad. Pero para eso hay que conocer las mentiras que nos hemos contado nosotros mismos y nos hemos creído, ¿no? Y eso es fundamental. Claro, es como que el curso dice que una de las primeras cosas que Fabi me contó es que el curso no te va a decir lo que es el amor, sino que te va a mostrar las barreras que has puesto delante para no poder ver realmente lo que es. Esto es lo mismo, no es conocerte, sino sacar, o sea, las creencias de lo que crees que eres, en realidad que no. Exacto, eso es. Eso es. Y para eso simplemente hay que ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Ya nos hemos engañado mucho tiempo y ya llega un momento en que el autoengaño ya no da más de sí. No cuela. Aunque a veces uno se pilla a uno mismo y lo seguimos intentando. Claro, claro. Y entonces es muy importante aprender a reírnos del ego. Una risa, no una risa hiriente, de ataque, no una burla,
es una risa amable, es una sonrisa, como cuando un niño pequeño hace una trastada, un niño pequeñito de 2 o 3 años hace una trastada y tal, y está ahí, y lo miras y te ríes con misericordia, comprendiendo la barrabasada que ha hecho, ¿no? Y desde esa sonrisa misericordiosa, es decir, cordis ante la miseria humana, corazón ante la miseria humana, ¿no? Esa mirada sonriente es muy importante porque el problema no es creer en el ego, el problema es que nos lo tomamos en serio. Nos lo tomamos muy en serio. Entonces hay que aprender a tomárnoslo en broma. Es decir, el ego está, o sea, es un programa, es un robot, nada, simplemente, no es nada en realidad, pero para nosotros es enorme, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a detectarlo para sonreír cada vez que lo vemos en nosotros mismos y no darle importancia. Va, ya estoy en el ego otra vez, ya está. Nosotros en proceso 1 decimos, ojo ego que te veo, ojo ego que te veo, envidia, ojo ego que te veo, rabia, ojo, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, y después nos decimos a nosotros mismos o los compañeros nos dicen, eres inocente. Es decir, yo soy inocente. Lo que yo soy es inocencia pura, mi ser. Lo que pasa es que estaba identificado con el ego y ya está. No tiene más importancia. Y a medida que aprendemos a no darle importancia a nuestros movimientos egoicos, aprendemos a no darle importancia a los movimientos egoicos de nuestros hermanos, compañeros de camino. Esa es la historia, ¿no? Que no es fácil. Infinitas gracias, José Luis. Sí, ya está, ya nos pasamos de tiempo. Sí. Y se ha pasado tan rápido que quedarían 1000 cosas más, pero ya vamos a encontrarnos en otro momento. Muy bien. Infinitas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar ahí, por este espacio bonito, familiar, en la cocina y tal, que siempre es donde se cocinan las cosas, Tal cual. el alimento del espíritu en este caso. Y nada, muy amables por la charla y ya nos vemos en otra ocasión, claro que sí. Un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias. Adiós.